Hola, bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Soy Elga Malabé y les hablo desde Caracas, Venezuela. Es viernes 19 de febrero y este es un nuevo episodio. Revisaremos el panorama informativo de la semana con un contacto desde la sala de redacción del diario más importante de Venezuela. Conversaremos sobre las vacunas para inmunizar la COVID-19 y escucharemos a Ana Cecilia Loyo. Quédate con nosotros. Desde nuestra sala de redacción en Últimas Noticias nos acompaña su director de contenidos, Alberto Cova. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Elga, es un placer saludarte. También mi saludo va para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Nosotros interesadísimos en saber cómo ha sido esta semana desde el punto de vista noticioso. Bueno, Elga, pues entrando en materia sobre informaciones relevantes de la semana, hay que mencionar en primer lugar que que está terminando la semana de carnaval en Venezuela y en todo el mundo. Un carnaval que los venezolanos y todos los humanos vivimos en pandemia del COVID-19 y que ojalá sea el último carnaval que tengamos que vivir en estas circunstancias. Por lo tanto, no vimos nada de fiesta, no hubo conciertos, no hubo desfiles de carrozas. Simplemente el COVID-19 nos obligó a prescindir por este año de las tradicionales actividades carnestolendas, aunque sí estuvieron abiertos los bulevares, parques, plazas, donde vimos a los niños con sus disfraces y a muchas personas con tapabocas y a otras sin tapabocas. En la playa sí parecía un carnaval normal, digamos, un gentío apretujado en la arena, en el agua, en muchas playas, en Oriente, en el centro, en el occidente, como si todas estas personas fueran inmortales o al menos se consideran inmunes al COVID-19. Y hablando de inmunidad, Alberto, que ya están llegando las vacunas, no solamente a Venezuela, sino en todo el mundo. ¿Cómo ves el proceso de vacunación en Venezuela? Bueno, fíjate que esa fue la segunda noticia que yo tenía para comentarte en cuanto al acontecer del país, informativo. Precisamente terminando el carnaval, vino entonces esta gran noticia del inicio de la vacunación en Venezuela contra el coronavirus. Este jueves 18 de febrero comenzó en Caracas, Miranda y La Guaira, estados del centro del país, la inmunización de la población venezolana con las primeras 100.000 dosis de la Sputnik V, que están destinadas en primera instancia al personal de salud. En total son 10 millones de dosis que llegarán al país desde Rusia en forma progresiva a lo largo del primer semestre del año. Esta cifra será complementada con adquisiciones de vacunas a China, con al menos de una de las vacunas que están en este país en desarrollo, tal como lo anunció el presidente Maduro y lo confirmó el embajador de China en Venezuela, Li Baorong. Este inicio de la vacunación pues constituye un punto de inflexión en el desarrollo de la pandemia en Venezuela, por cierto, cuya gestión por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido una de las más acertadas en el mundo, con una muy baja prevalencia del virus y de la mortalidad asociada. Esto debería ser una gran noticia en los países que viven obsesionados con lo que pasa en Venezuela, pero prefieren ignorar este tipo de informaciones o tergiversar estos triunfos de Venezuela frente al COVID-19. Bueno, Helga, esto es todo lo que quería comentar. Si tienes algún otro comentario, alguna pregunta. Pues nada, agradecerte como siempre tu valiosa participación y además agradecerte que terminamos con una buena noticia como es el inicio de la inmunización en el país. Así es, bueno, esperemos el desarrollo de todo este plan, sobre todo la fase masiva que está prevista para el mes de abril. Y bueno, con esto me despido de ti, Helga, y de la audiencia con un saludo caluroso desde Caracas, Venezuela. Hasta la próxima semana, Alberto. Hasta la próxima. La reciente disposición de la Unión Europea en relación a imponer controles a la exportación de vacunas fabricadas en el bloque, le hace AstraZeneca, BioNTech, Pfizer y Moderna, ha generado reacciones en instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la CELAC, que califican de proteccionista a la Unión en una batalla que se había acordado sería global. Hoy analizaremos cuál ha sido la conducta de Europa para enfrentar la COVID-19 en contraposición con la de América Latina. Alejandra Morales Hackett, periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela y miembro del staff de directores de redacción de Telesur, nos ayudará con esta tarea. Bienvenida, Alejandra. Yo creo que es la conducta de
los 27 que llama. O sea, es el mismo egoísmo que los 27 han demostrado. Por ejemplo, con el manejo de la crisis de los migrantes sirios. Es exactamente el reflejo de lo que vemos ahora mismo. Hay una directiva de la Comisión Europea, que es muy grave, que no son estados, es la Comisión Europea la que ha creado una cierta jurisprudencia que regula que todas las vacunas que se produzcan en el territorio europeo van a tener que contar, esas empresas van a tener que contar primero con el visto bueno de la Comisión Europea para poder venderlas a otros territorios. ¿Qué implicaciones tiene esa decisión en el resto del mundo? Un país puede decidir que otro país no tenga la vacuna. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, ahora mismo que estamos viendo que el 70% de las vacunas que se han aplicado en el mundo hasta ahora, hace 2 días eran 100 millones de vacunas los que se habían aplicado, y el 70%, esos 100 millones, se aplicaban en los países ricos. Solo el 0,1% se aplicaba en los países pobres. Es gravísimo porque además hubo un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para coordinar una iniciativa que se llama COVAX, en la que los países ricos se comprometían de cierta manera a garantizar que los países pobres pudieran obtener el fármaco inmunizante. Pero además de eso, en las Naciones Unidas hubo un compromiso de que o nos vacunábamos todos o no se vacunaba nadie, por decirlo de alguna manera simple. No es básicamente así, pero el compromiso de la vacuna era un compromiso moral y era un compromiso universal. Y fue un compromiso que, excepto Estados Unidos, con un señor como Donald Trump a la cabeza, y que se había ido de la Organización Mundial de la Salud, no suscribió. Pero el resto de los países lo habían suscrito. ¿Qué es lo que ha pasado? Pareciera ser que este virus ha puesto en cuestión unos sistemas de salud que eran infalibles y perfectos, el de España, el de Alemania. O sea, estos sistemas de salud sucumbieron a la primera pandemia que tuvieron que enfrentar. Nos hablaron de sistemas de salud perfectos, fantásticos, bien dotados, bien funcionales, y a la primera pandemia han sucumbido todos, todos. Alemania está de rodillas. Los países del norte, Suecia, yo no te quiero contar la tragedia que vive Suecia. Entonces, yo creo que aquí hay una inoperancia muy grande de los gobiernos que durante años se jactaron de poder resolver muchas crisis y ni resolvieron la crisis de migrantes, ni han resuelto las crisis económicas de sus países, y ahora la crisis de la pandemia no la han podido resolver. Hoy mismo, por ejemplo, el 65% de los países europeos no saben cuántos de ellos van a poner la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años. España lo decidió cuando le quedaban 24 horas para recibir las no sé cuántas miles dosis, creo que eran 400.000 dosis que recibía hoy. Lo decidió a última hora. Y además, hace poco Sudáfrica notó que el fármaco de AstraZeneca no funciona con la variante nueva del virus que ha surgido ahí en Sudáfrica, que algunos casos ya se han detectado en territorio europeo. Básicamente, ¿esto qué significa? Bueno, significa que hay un poco de improvisación, que el ritmo que lleva el virus y que ha obligado también de alguna forma a estas administraciones como a responder, ha sobrepasado la capacidad científica y administrativa. Alejandra, ¿y qué reacciones ha habido en América Latina ante esta decisión de la Unión Europea? La CELAC, a través de la Secretaría Pro Tempore de México, ha hecho un comunicado contundente y clarísimo, porque además es un comunicado que hace referencia a un acuerdo que suscribieron todos los países del mundo en Naciones Unidas. Y han recordado no solamente los compromisos contraídos, sino la lógica fundamental de todo esto. Nos tenemos que salvar todos juntos. Nos tenemos que curar todos juntos, porque ese es el drama de una pandemia. En la pandemia no se enferman las nacionalidades, se enferman los seres humanos. Y seres humanos hay en Irlanda del Norte y en Haití. Entonces, claro, ha habido una reacción no solamente como organismo, o sea, digo la CELAC, sino que la propia Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado y ha dicho, no, mire, el reparto de la vacuna tiene que ser equitativo. Tiene que ser equitativo
primero por razones morales, por razones éticas, y segundo por razones científicas. ¿Qué ha venido ocurriendo en América Latina para enfrentar la pandemia? Los gestos de solidaridad, consignas políticas aparte, empezaron en Cuba. O sea, Cuba era una nación, es una nación bloqueada por todos lados, presionada económicamente de la manera más brutal que se recuerde nunca en la historia. Y lo primero que hizo Cuba fue decirle a Italia, yo le voy a mandar médicos. Cuando nadie aprobaba ayudas para Italia. Por ejemplo, los países ricos, se reunieron los países ricos europeos para ver si podían ayudar a Italia, a España, que tenían unas crisis tremendas con el coronavirus. Y bueno, los nórdicos dijeron no, pues que se las arreglen. En ese momento, Cuba estaba mandando médicos a Italia y estaba mandando médicos a Andorra y estaba mandando médicos a Irlanda. México y Argentina suscribieron unos acuerdos incluso con sus empresarios. Por ejemplo, quien dijo, cuentan con mi apoyo en México, cuenten con mi apoyo para lo que haga falta para el desarrollo de las vacunas, fue Carlos Slim, ya hay que decirlo. Y bueno, gobiernos como el de López Obrador y el de Alberto Fernández dijeron, bueno, pues sí, lo que haga falta. O sea, esto ya no es un problema, no es un problema político, es un problema de humanidad, ¿no? Cuando tú pones en comparación los dos continentes, bueno, incluso el continente africano, este fin de semana, desde el viernes estuvo reunida la Unión Africana para definir estrategias comunes y conjuntas, y ninguna de esas estrategias pasa por limitar el acceso a la vacuna. Mira, Sudáfrica es uno de los países más afectados por la pandemia, y allí han puesto una de las fábricas más grandes de vacunas, que si yo no estoy mal, es de Moderna o de Pfizer-BioNTech, ahora no recuerdo muy bien. Solo el 1% de esas vacunas que se produzcan en Sudáfrica van a ser para los africanos, para los surafricanos. El 1%. Es terrible. Es una cosa, pero espantosa. Entonces después ves también que la farmacéutica pública no existe en Europa. En consecuencia, ellos no pueden, es como una dificultad muy grande para entender que la vacuna hay que donarla, que la vacuna hay que facilitar el acceso a la vacuna. Desde hace 48 horas los chinos pueden comprar la vacuna Sinovac como les dé la gana y a un precio completamente asequible. Alejandra, te pedimos una reflexión final. ¿A qué crees que se deba que este grupo de países pongan este tipo de restricciones? Este continente ha entendido que la convivencia es un negocio. Y por eso, hace poco, por ejemplo, volví a decir un diputado de izquierda en España, que él vio una vez una pancarta de una manifestación de unos migrantes africanos que decían, ustedes pedían brazos, no seres humanos. O sea, Europa acepta al esclavo que viene a trabajar, pero no al que reclama derechos, no al que reclama vivienda, acepta el que va a trabajar en los viveros, al que va a reventarse en los viveros. Entonces, claro, esa concepción de desarrollo que estos líderes de Europa tienen ha quedado en evidencia, ha quedado en clarísima evidencia, porque la pandemia los puso a prueba y han fallado. La verdad es que han fallado. Hay países que han ordenado, por ejemplo, los servicios de emergencia. Si usted tiene un caso de un infarto en una casa y ve que esa persona no va a sobrevivir, déjelo, no lo traiga al hospital. Yo esas decisiones tan perversas no he tenido, no hay registro de una cosa semejante en ningún país de América Latina de momento. Se mueren de mengua, porque los sistemas sanitarios están en muchos países destartalados, y esa es la realidad, porque las vacunas no llegan con la rapidez que deberían llegar. Eso es totalmente cierto. Y porque en América Latina la población confinada no es una población aburrida, como en Europa, como en algunos países de Europa, es una población que muere de hambre. Porque en los países de América Latina la gente tiene que salir a trabajar al día a día, al diario, a ganarse la vida diaria. En Europa el avance, que es una cosa dramática, el porcentaje más alto de contagios viene de fiestas, de reuniones sociales, de la Navidad, de gobiernos que han decidido abrir fronteras para viajes para incentivar el turismo.
en los países de América Latina y África, afortunadamente de momento no ha tenido una velocidad de contagios tan grande como la que vemos en América Latina, pero en países, por ejemplo, como Brasil, como Perú y como Colombia, la gente dice, bueno, pero es que si a mí no me mata el coronavirus, me mata el hambre. Y bueno, el coronavirus al menos es más rápido que el hambre, como dijo hace poco un señor en Colombia, por lo menos el coronavirus me va a matar a mí más rápido y yo no voy a ver morir a mi familia de hambre. Yo me voy a morir, si me muero, y el señor en una esquina en Colombia, vendiendo la mercancía que él necesita vender para comer. Entonces, claro, yo tengo como la impresión de que el coronavirus lo que ha puesto en evidencia es que el capitalismo mata. Por mucho que moleste la consigna, el capitalismo mata. Mata, discrimina, porque además el informe de Oxfam Intermón que publicaron hace 2 semanas a propósito de la cumbre de Davos dice claramente, los ricos tardaron 9 meses en reponer sus riquezas en medio de la pandemia. Los pobres vamos a tardar 14 años en medio de recuperarnos, 14 años. Y ya los ricos recuperaron lo que perdieron. Muchas gracias, Alejandra, por tu tiempo en este espacio. Alejandra Morales Hackett, periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela y miembro del staff de directores de redacción de Telesur. A ustedes les invitamos a que continúen con nosotros en nuestro segmento musical. Muchos compositores han sido seducidos por la controversial Caracas y han dedicado numerosísimas piezas musicales para homenajearla. Ana Cecilia Loyo, cantante tradicional de música venezolana, no escapa a esta tradición y hoy nos canta Ciudad de Guacamayas. Resuenan en tu voz y en las pupilas de tus ojos se dibuja un nuevo sol. Vienes desde lejos a sembrarte en mi raíz y te ríes de las horas y es tu risa mi matiz. De tardes sonoras que resuenan en tu voz y en las pupilas de tus ojos se dibuja un nuevo sol. Vienes desde lejos a sembrarte en mi raíz, te ríes de las horas y es tu risa mi matiz. Ciudad de guacamayas que refleja en tu mirada los azules en su tarde de color. Y viene con la brisa la belleza, esa es su naturaleza decidida a dar amor. Ciudad de guacamayas que refleja en tu mirada los azules en su tarde de color. Y viene con la brisa la belleza, esa es su naturaleza decidida a dar amor.
Y con este hermoso tema, en la dulce voz de Ana Cecilia Loyo, nos despedimos hasta un próximo episodio.